¿Qué va a ocurrir con la reforma a la salud? ¿Qué tan engorroso sería aprobarla? ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma a la salud? ¿A quién le conviene y a quién no le conviene la reforma a la salud? ¿Qué tan largo va a ser este trayecto para que la reforma a la salud nazca en medio de una de las propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro? A esta hora hemos invitado al médico Jonathan Toro Atará, del Colegio Médico del Departamento del Huila, para que de sus precisiones. Médico, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo que tiene la reforma a la salud según su punto de vista, según su análisis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo bueno es que hay un cambio, ¿sí?, dentro de la reestructuración del sistema de salud colombiano hacia la prevención, ¿sí?, hacia la atención primaria en salud. Esto implica cambiar un modelo de negocio que está enfocado hacia la curación, que es mucho más costosa, girar hacia la prevención de la enfermedad, tomando en cuenta unos determinantes sociales de la salud que se reconocen en la reforma y que aplican la ley estatutaria de la salud, que fue aprobada en el 2015, pero que no hemos tenido una total aplicación. Entonces, aquí lo importante es que empecemos a hacer prevención, a fortalecer los centros de atención primaria en salud, a mirar la atención primaria en salud como una manera no solo de que tengamos una mayor disponibilidad de dinero para los pacientes, sino también todo lo que se pueda ganar a nivel social en cuanto a la prevención de la enfermedad. Es decir, la nueva reforma dice a toda hora prevenir. Hay que prevenir, ¿cierto? Pero si bien hay un enfoque de prevención, no quiere decir que las patologías de alto costo que existen en estos momentos se vayan a dejar a un lado, ¿sí? Pero pues sí hay que prevenirlo. Yo, por ejemplo, soy nefrólogo, veo pacientes que terminan en diálisis y desde mi práctica clínica uno dice, venga, hay pacientes que no deberían llegar a estos estados avanzados de la enfermedad y si los hubiéramos intervenido desde una etapa mucho más temprana, pues el paciente hubiera ganado también calidad de vida y el sistema de salud se hubiera ahorrado bastante dinero. ¿Se puede hundir la reforma a la salud, médico Toro? Pues yo no soy político, sí, pero esto hace parte del ejercicio de la democracia, ¿cierto? Tenemos una reforma a la salud que se ha estructurado desde unas bases sociales, desde unas cumbres sociales previas de muchos años atrás, que parte de un mandato de la Corte Constitucional de que hay que reformar el sistema de salud para darle una mayor cabida a los derechos de la salud, y tenemos una ley estatutaria desde el 2015, ¿cierto?, la 1751, que habla de ese derecho fundamental a la salud, que no se ha podido aplicar ni siquiera en los dos últimos gobiernos antes del actual, precisamente porque prevalece un modelo de negocio en el sistema de salud. Que se pueda hundir, eso pues yo creo que es factible dentro de la discusión en una democracia, pero se ha podido ir saltando, ¿cierto?, y superando ciertos obstáculos, y el hecho de que ya se esté hablando en la Cámara, que es donde toca inicialmente, pues ya habla bien de que esto puede salir avante. Todos sabemos que todo proyecto de ley que entra al Congreso pues no va a salir como se radicó, ¿sí? Aquí lo importante es que las fuerzas democráticas del país logren un consenso y tengamos la mejor reforma de salud posible para el pueblo colombiano. ¿Quién gana con la reforma a la salud? Creo que gana el pueblo colombiano, sí, gana el pueblo colombiano en la medida en que el derecho fundamental se puede aplicar, ¿cierto? Dejar de poner tutelas para que sus derechos sean reconocidos. Tenemos más de 1.500.000 tutelas. ¿Cuántas? 1.500.000 tutelas en toda la historia de la ley 100, casi 100.000 tutelas al año, de gente que está tutelando su derecho, ¿sí? Entonces esto hay que acabarlo, ¿sí? Precisamente hay que acabar la intermediación financiera que hay, y pues hay que ir hacia un enfoque de prevención. ¿Quién pierde con la reforma a la salud? Digamos, uno no quisiera pensar en ganadores y perdedores, ¿cierto? En la democracia, ¿sí? Pero yo creo que hay un sector... o se la cambio, ¿a quién no le conviene la reforma a la salud? No les conviene a los que manejan el negocio, ¿sí? El negocio no está necesariamente en las IPS que prestan servicios. Las IPS son importantes, tanto públicas y privadas, o mixtas, ¿sí?, porque las tenemos,
Las IPS prestan un servicio fundamental, tienen un personal de salud que está allí 24/7, que se evidenció durante la pandemia, ¿cierto? Y que no ha sido reconocido. Un gran ganador pues, es el personal de salud, ¿sí? Vea que la época de héroes ya pasó, ¿cierto? Y tenemos todavía más de 800.000 trabajadores de la salud que no están formalizados, más de 500.000 auxiliares de enfermería que trabajan por cooperativas, por intermediación. Entonces ellos van a ser los grandes ganadores. Hay un sector que no le conviene que ese modelo de negocio cambie, ¿cierto? ¿Quién es? Pues uno no quisiera como enfocar un enemigo como tal, ¿sí? Hay unos dueños del negocio, ¿cierto? Sí, que son las EPS que realmente manejan el dinero público, que es finalmente el dinero que pagan los empresarios y los independientes para financiar la salud. Parte del enfoque de la reforma es precisamente que esos dineros son públicos, ¿cierto? La UPC que ingresa por el empleado y el empleador para el régimen contributivo, y los dineros del presupuesto nacional para el régimen subsidiado, ¿sí? Entonces, esos dineros son públicos, ¿sí? Entonces, el aseguramiento social no se va a perder, que es el de poder darle a las personas pues un derecho a la salud, a la atención, que se ve truncada, pues, más en la medida en que la gente vive fuera de los centros poblados, ¿sí? Es decir, en las ciudades las personas pueden tener una atención medianamente aceptable y aún así no se prestan esos servicios, pero la reforma está enfocada en esa periferia de Colombia, en más de 600 áreas rurales que no tienen un centro de atención médica, en esos puestos de salud que se están cerrando porque el modelo de negocio que hay no permite que esos puestos de salud, que es un gran porcentaje de atención pública, lleguen a quebrar. ¿La reforma a la salud acaba con las EPS? Esto inicialmente se pensaba así, ¿cierto? Parte de la misma discusión democrática, ¿cierto? Entre los partidos antes de la presentación de la reforma, se hablaba de que se iban a desaparecer. Ya queda claro dentro del último articulado que se presenta que no desaparecen, si cambia su razón social, cambia la posibilidad de que ellas sigan manejando el dinero como una intermediación financiera que hace que a las IPS no les llegue el dinero, ¿sí? Pero hay un periodo de transición que establece la reforma para que esas EPS que demuestren que tienen un músculo financiero, que demuestren que cumplen con unos indicadores sociales, ¿cierto? Que es atención a las maternas, que es prevención de enfermedades transmisibles, que es el manejo elemental como las tasas de vacunación. Si esas EPS se adecúan y responden a su función social que establece la reforma, ellas van a seguir existiendo. Médico, ¿por qué si la reforma a la salud es tan bonita como usted nos la está contando, por qué tiene tantos enemigos entonces? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué políticamente no hay luz verde? Bueno, yo creo que eso hace parte de la misma discusión democrática, ¿sí? O sea, tenemos un Estado democrático, una división de poderes, en donde el Ejecutivo presenta una propuesta y el Legislativo, la Constitución establece que puede hacer sus reparos, incluso sus modificaciones. Pero es que se lo digo porque se cancela, se posterga, que el Partido Liberal no quiere, pero que el Partido Conservador sí, pero que avanza, pero que ya no. Acá hay un lobby de sectores que no les favorece una reestructuración del sistema, ¿sí? Y precisamente en la democracia ese lobby de privados no debería prevalecer, ¿sí? Entonces ahí vienen, digamos, esa oposición a que se presente la reforma tal como está, ¿sí? Pero dentro del mismo juego democrático, pues se debe llegar a la mejor reforma posible. Hagamos cuenta, si la reforma a la salud pasa, ¿cómo beneficiaría al Huila, por ejemplo? Hagamos un contexto. La reforma 1 está enfocado también a la recuperación de la red pública hospitalaria, ¿sí? Entonces, en el Huila tenemos centros de primer nivel que han cerrado, ¿sí? Centros tenemos más o menos entre 5 o 7 que han cerrado o que se deben fusionar, ¿sí? Hospitales de primer nivel. Entonces, aquí lo que se establece es que esa red pública se debe fortalecer, ¿sí? Entonces, como en el actual modelo de negocio, lo que hace es que los centros que puedan atender, más pacientes atiendan, más facturan. Aquí es el problema de la facturación, que es el que ve la reforma, ¿cierto? Y no se debería, pues digamos, incentivar esa facturación.
Y los centros en la periferia, como no facturan, porque no tienen la población como tal, o porque los centros más grandes se pueden llevar a los pacientes, esos hospitales que no facturan quiebran, ¿sí? Y cierran. Entonces la idea es que esos centros tengan una mayor posibilidad de flujo de recursos, en la medida no solo de que puedan facturar, sino su labor social que puedan cumplir, ¿sí? Entonces tenemos centros poblados, tenemos población dispersa en donde no llegan, y si esos sitios no venden como tal, no facturan, pues quiebran. Entonces la idea es que esos sitios tengan, establece el proyecto de reforma, tengan un incentivo, ¿cierto?, a esa oferta que puedan establecer. ¿Qué tan pulpo es el negocio de la salud? ¿Cuánto dinero se maneja en Colombia? Estamos hablando de 70 billones de pesos al año, ¿sí? 70 billones de pesos. Billones de pesos al año, y ya las proyecciones al otro año ya son 80 billones, ¿sí? La misma reforma hace un ejercicio juicioso de en los próximos 10 años cómo tiene que aumentar el gasto en salud, porque algo de lo que se ha dicho mucha mentira es que se va a desfinanciar el sistema. El mismo ya con mesas técnicas entre Minhacienda y Minsalud ya establece cuánto es el costo de la reforma, ¿sí? Como tal, por ejemplo, la creación de los centros de atención primaria en salud y cuánto debe crecer el presupuesto de la reforma, pero esto es mucho dinero, y por eso pues en manos de privados, ¿cierto?, que evidentemente ya hay resultados, ya hay condenas, ¿cierto?, EPS cerradas, EPS que cierran porque quiebran financieramente. Eso habla de que no tienen un aseguramiento financiero, ellas quiebran, y además de que quiebran, no pagan sus deudas, ¿sí? Entonces no pagan las deudas, y las IPS también están quebrando. Con la reforma de la salud eso tendría un giro. Claro, porque entonces ya la intermediación financiera, ya la IPS, ¿cierto?, no le pasa la factura a la EPS, y la EPS gira, ¿cierto?, y se toma su tiempo para girar, sino que aquí ya se establece... Si es que le paga. Y si es que paga, claro. Y si no, quiebra antes de que pague, ¿cierto? ¿Y entonces qué hace la IPS? ¿A quién le cobra? Muchas veces, si la EPS cierra... Claro, hay una ley de punto final financiero que eso también no se ha cumplido, ¿cierto? Y las EPS se están cerrando y se están quebrando y no están pagando las deudas, ¿sí? Entonces esas IPS tienden a quebrar porque no hay como, pues esos servicios que ya se vendieron, poderlos cobrar. 70 billones no es una suma interesante, apetitosa para el negocio de la salud. Es mucho dinero, sí, es mucho dinero que en manos de muchos privados, sí, no ha mostrado ser eficiente. Entonces una de las cosas es que el sistema actual es eficiente, no es eficiente, el dinero no está llegando a las IPS que prestan los servicios, ¿sí? Entonces si se acaban o no se acaban, sino que se reforma la razón social de esas EPS, pues la población, es mentira que la población va a dejar de ser atendida. Analistas dicen, si volvemos a la época del Seguro Social donde el gobierno manejaba la salud, esto se quiebra. ¿Eso es probable? Yo creo que el país es muy diferente al país de hace 30 años, ¿sí? Por ejemplo, en el Seguro Social 30 a 40% de la población tenía aseguramiento, ¿sí? Yo atiendo pacientes de ya edad avanzada, muchos pacientes que fueron pacientes del Seguro Social. Puede estar sesgado, pero ninguno se ha quejado del Seguro Social, ¿sí? Añoran el Seguro Social. Claro, hay unos problemas en ese momento de atención, de oportunidad, pero de entrada, por ejemplo, la disponibilidad de personal de salud especializado hoy en día es diferente a hace 30 años, ¿sí? Es decir, es un mal paralelismo que se hace comparar que vamos a volver atrás, porque el país es más maduro económicamente, hay un derecho a la salud que ya es fundamental, ¿sí? Que no lo estaba consagrado antes de la ley estatutaria de 2015. Entonces decir que vamos a volver para atrás, no, eso es mentira. Hoy la reforma a la salud está enredada en el Congreso. ¿Usted cree que se hunda? ¿Cree que pase? ¿Qué puede suceder? Yo creo que va a pasar, ¿sí? Sin ser político, sin ser analista político, ¿sí? Digamos, es uno de los pilares, y sin ser gobiernista tampoco, ¿cierto? Es uno de los pilares de este gobierno que presenta. Él se jugará su capital político como tal. Apelamos a la madurez de los congresistas, ¿cierto? Porque eso ya está en el Congreso, que es donde se debe discutir. Esto no es un proyecto de ley en donde se presenta y a pupitrazo se aprueba, ¿cierto? Tiene que cumplir unos pasos de ley ordinaria y eso asegura que de manera democrática tengamos
pues un proyecto y una reforma a la salud que sea lo mejor posible para el pueblo colombiano. Médico Jonathan Toro, ¿cuánto lleva usted ejerciendo la medicina? Yo llevo 15 años de graduado de médico, llevo 10 años de internista, 7 años, no, 15 años. Médico, en 15 años, uno podría decir a los colombianos que no tengan miedo a la reforma a la salud. El colombiano común que está lleno de pánico, que esto nos va a tocar con chamanes, que nos va a tocar con agüita, que nos va a tocar con hierbas, que desaparecen las EPS y por ende los médicos y por ende muchas cosas que están ahí al lado, alrededor. O sea, ¿cuál es su panorama? Yo creo que en estos 15 años de ejercicio, viviendo la ley 100 como tal, ¿cierto? Reconozco, ¿cierto?, que el sistema ha permitido una democratización, ¿cierto?, del acceso a la salud, de lograr tener digamos, un plan de beneficios como tal, ¿cierto?, que en el papel está, ¿sí? Pero la práctica en estos 15 años me dice que hay falencias, ¿sí? Lo demuestran las tutelas, ¿sí? Lo demuestran desde el punto de vista personal el hecho de que formulemos un estudio, un medicamento y no lo den, ¿sí? En que la misma proceso de atención de los pacientes no sea lo que uno quisiera como médico, ¿sí? Pero hemos avanzado, ¿sí? Tenemos un sistema de salud que en 30 años ha madurado, ¿sí? Pero todos los sistemas de salud en el mundo tienen que ser, en la medida de su avance, reformados, en cualquier parte del mundo. Y aquí lo que hemos visto es que ese sistema de salud se fue hacia un modelo, ¿cierto?, económico, totalmente mercantil, y eso es lo que ya desde el punto de vista de la atención médica no podemos aceptar, ¿sí? O sea, no podemos seguir viendo al paciente como un negocio, ¿sí? Jonathan Toro Atara, médico del Colegio, valga la redundancia, médico del Departamento del Huila, del Colegio Médico del Huila. ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud? Esa misma reforma que tiene amigos y enemigos, seguidores y detractores, quienes están de acuerdo en que avance la reforma a la salud por aquello de la prevención y de otras cosas que traería. Quienes no están de acuerdo porque la consideran lesiva, porque la consideran ofensiva, porque consideran que no es viable arriesgarse a reformar la salud. Están las dos partes, están las dos versiones. Hemos invitado, por supuesto, al médico, además especialista que conoce el tema, y para escuchar su punto de vista. Médico, ¿algo más al respecto de la reforma a la salud que hoy todavía está enredada en el Congreso de la República? Bueno, pues a la población civil, ¿cierto?, al personal de salud, que hagamos el ejercicio juicioso de leerla como tal, de no hacer caso a noticias falsas, ¿sí? De mirar que el sistema sí necesita, en algo que todos estamos de acuerdo, es que el sistema sí hay que reformarlo, ¿sí? El sistema sí hay que reformarlo, porque ya alcanzó una madurez y hay que reformarlo. ¿Que cómo lo vamos a reformar? ¿Sí? Ahí está la discusión, ¿sí? Y está en el Congreso, se respeta el punto de vista de todos, ¿cierto? Pero con esto hay que mostrarlo con cifras, hay que dejar las mentiras a un lado y hay que ver de qué manera sacamos la mejor reforma posible.